aleluya. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permites una vez más estar en tu casa. Señor, te pedimos tu ayuda, tu dirección. Sea tú, Señor, bendiciendo todo lo que se va a hacer. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Vamos a continuar, amén, con la serie de las parábolas del Señor, y en este día nos toca la parábola del Señor y sus siervos, que se encuentra en Marcos capítulo 13, del versículo 31 hasta el 37. Podríamos llamarle la parábola del Señor y sus siervos. Para resumir, realmente merecería un título más largo, pero basta con este, amén. Leo primero de corrido y con la ayuda del Señor después volvemos sobre nuestros pasos para comentar un poquito, para meditar un poquito en lo que leemos, amén. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amén, donde quiera que te encuentres. El Señor te llena de bendiciones, amén. Marcos capítulo 13, del 31 al 37, leyendo de inmediato el contexto, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, porque eso era lo que él venía diciendo durante todo el discurso escatológico. Eso era lo que habían preguntado sus discípulos, y ese era el tema: ¿cuándo sería su venida? ¿Y qué señales habría de ella? Etcétera. Y él estuvo explicándolo. Entonces dice: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. El Hijo en sus divinidades es omnisciente, sabe todas las cosas, pero debemos de recordar que Él se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre y se sometió a la condición de hombre, a la condición de siervo. Entonces Él está hablando en este momento antes de su glorificación, y está hablando en su humillación. Por eso, también en el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, los cronos y los kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Entonces dice aquí Marcos: ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como. O sea, en este contexto, ya terminando según el testimonio de Marcos, pequeño apocalipsis sinóptico, él empieza con esta parábola: es como. O sea, es semejante, o a cómo él suele comenzar sus parábolas. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, amén, velad. Gloria al Señor, amén. Ahora sí vamos a quitar la música ya. Gloria al Señor, gracias al Señor. Vamos a ir con la ayuda del Señor ahora, comenzando la parábola. Aquí el Señor da unos datos que no recordaron bien Mateo ni Lucas, aunque ellos recordaron otros aspectos. Al leer esto nos recuerda aquellos aspectos que recordaron Mateo y Lucas, pero aquí hay unos detalles que no aparecen en Mateo ni en Lucas. Lo mismo que viceversa. Hay cosas que no aparecen en Marcos, que sí aparecen en los otros, pero valdría la pena tomar estos que aparecen en Marcos en este contexto. Vamos a comenzar de nuevo a masticar un poquito desde el verso 34, porque realmente ahí es donde comienza la parábola. Quise leer desde el verso 31 para tomar el contexto inmediato, amén. Pero la palabra propiamente, aunque aquí no es llamada parábola, porque el hecho de decir es como, ahí nos damos cuenta de que es una parábola. Hombre que yéndose lejos, es como hombre que yéndose lejos, es como el hombre que yéndose. La vez pasada recordamos viendo la profecía de Miqueas en el capítulo 5, que especialmente en el versículo 3 que nos habla de dos venidas de Mesías. Una primera venida, pero que nos dejaría, ¿verdad? Hasta que diera a luz la que tenía que dar a luz. No nos dejaría para siempre, sino hasta que Él volviera. Está implícita la segunda venida del Señor ahí, en Miqueas. Es lo mismo que dice aquí. Es como el hombre que yéndose lejos. Realmente esta palabra lejos, es bien lejos, porque en el caso del Señor Jesús, se fue a la diestra del Padre, a donde nadie puede llegar sino Él mismo. Y lo que Él mismo lleve y siente con Él en su trono, amén. Los vencedores, el lugar más lejos. Entonces dice aquí, dejando su casa. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Así como los que se vienen aquí a Canadá, los que se vienen a los Estados Unidos se dejan su casa y se la dejan cuidando algún familiar ahí en Guatemala, en El Salvador, en cualquier lugar, en el Ecuador, en Argentina, en Colombia. Dejas tu casa sola y tú esperas que estos que les dejaste la casa paguen todo, amén, paguen los biles, paguen la renta. Pero hay veces que no sucede así, son malos administradores. Lógicamente que esta casa aquí se refiere a la iglesia. La iglesia es la casa del Señor, entonces
Él dejó su casa cuando él ascendió a la diestra del Padre. En la tierra quedó la iglesia. Y la iglesia quedó en la tierra con una misión. Y él dijo, Padre, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué no los sacas del mundo? ¿Por qué? Yo los he enviado al mundo, amén. Los he enviado al mundo, el Señor podría, tanto pronto recibiremos al Señor inmediatamente, tan pronto recibiríamos al Señor inmediatamente, Él podría llevarnos de este mundo, pero Él no lo hace así, sino que nos deja aquí en este mundo para ver qué hacemos, para que administremos también, para que prediquemos. El Señor nada le cuesta, tú aceptas a Cristo y te vas como aquel que estaba en la cruz clavado juntamente con Él. Te puede llevar inmediatamente, pero Él no. Él no trazó ese plan, sino que dejó un plan que la iglesia se quedara en este mundo. Entonces así lo ha hecho con algunas personas que a última hora lo reciben y el Señor se las lleva. Gracias a Dios son salvas, eternamente salvas, amén, porque la salvación depende de la gracia del Señor y no de las obras de ellos. Ahí es la salvación que Él les da. Cuando se trata del reino ya es algo diferente. Ahí sí tienen lugar las obras de los salvos. Los salvos no obran para salvarse, sino que porque son salvos, obran. Y esas obras tendrán una recompensa adicional a la salvación. Y entonces aquí al dejar su casa, él dejó su casa con una misión que será recompensada, pero él aquí quiere llamarnos la atención a la vigilancia. Y dice algunas cosas que tienen que ir juntas con la vigilancia. O sea, debemos vigilar haciendo ciertas cosas. Son varias las parábolas que nos hablan de la vigilancia. Vimos la parábola de los siervos vigilantes que está en Lucas capítulo 12. La parábola que continúa el mayordomo fiel o infiel. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de los talentos. Y como ladrón en la noche también, que aquí está también relacionada, y está del Señor y sus siervos también, amén. Seguimos. Entonces, lo que después de irse el Señor, dio autoridad, dando autoridad. Entonces dice, dejó su casa y dio autoridad. Es interesante que aquí mencionó la palabra dejar y luego dar autoridad. Hubiera podido decir, dio autoridad a sus siervos y dejó su casa, ¿verdad? Pero realmente es como dijo el Señor Jesús, dice, yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Él cuando estaba aquí le dijo a la iglesia, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y todas estas cosas, pero les dijo, esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Este orden que aparece aquí en la parábola es el mismo orden que aparece
en Efesios capítulo 4, y lo que habla en esta parábola en Marcos 13 es exactamente lo mismo. Dice el capítulo 4 de Efesios del verso 10, el que descendió, ese es el verbo que se hizo carne y vino, descendió del cielo de la gloria a la tierra, y de la tierra bajó a la parte más baja de la tierra, a las partes inferiores, o sea, al Seol, que es el Hades, y al Tártaro, y luego resucitó y apareció y ascendió a lo más alto, por encima de todos los cielos. Entonces dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Ese es el hombre que se fue lejos. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, aquí está en esta versión de Reina y Valera, dice la palabra constituyó. La palabra griega es edoquén, o sea, Dios. Cristo dio siervos a la iglesia y también dio autoridad a los siervos. Entonces la palabra es dar. Él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que dice Pablo, se relaciona con lo que acabamos de leer del Señor Jesús. Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. El Señor Jesús dio autoridad a sus siervos. Cuando apareció resucitado, nos cuenta Mateo en el capítulo 28, al final de su evangelio, y dice que Él se apareció, aunque algunos dudaban, se los encontró en Galilea y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, toda potestad me es dada. Ahora, ir y por tanto hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor nos da su nombre, quiere decir que nos da su autoridad. Hay una distinción entre autoridad y poder. Autoridad es la representación del poder. El Señor tiene el poder, pero Él nos delegó la autoridad, o sea, su nombre. O sea que nos puso el anillo para que podamos sellar. Traigan el anillo, dijo, y vístanlo. Cuando regresó el hijo pródigo, autoridad y poder. Voy a darles un ejemplo. Un policía de tránsito se para en una esquina de una avenida. Él no tiene poder para frenar una tremenda tractomula que llega al semáforo, pero él tiene la autoridad, es decir, que él, por causa del uniforme, está representando a la nación, y la nación sí tiene el poder. Si esa tractomula pasa por encima del policía, ya no se va a enfrentar meramente a un solo policía,
sino a muchos policías. Mira, y aquí en Toronto, no es solo al policía que se enfrenta, sino que ahí viene el montón de bomberos, viene la ambulancia, con un solo accidente que haya por aquí, que le pegue un carro por detrás al otro, ahí viene la policía, ahí vienen los bomberos, ahí viene la ambulancia, aunque vengan a hacer nada, pero ahí vienen. Ellos vienen por cobrar el cheque, porque cada vez que se llama a un bombero de esos son $500, aunque no venga a hacer nada. Y si viene a un edificio son $2,000 que se les tiene que pagar a los bomberos. Entonces, por una falsa alarma, ellos vienen. Entonces aquel policía actúa con autoridad. Él no tiene el poder, pero él tiene la autoridad. Quien tiene el poder es aquel que le delegó la autoridad. ¿Ven? El que le delegó la autoridad es el que tiene el poder. Entonces el policía le dice al camión, pare. Y el conductor del camión obedece a la autoridad, porque sabe que si desconoce a la autoridad se encontrará con el poder. ¿Se dan cuenta cuál es la autoridad que tiene un cristiano? Y el poder no necesita aparecer todavía, el poder aparecerá después. Dios tiene poder para echar en el infierno, con cuerpo y con alma. Hoy casi todo el mundo rechaza a la autoridad y se burla y dice cualquier cosa. Pero el Señor juró por sí mismo que delante de Él se doblará toda rodilla. Eso lo dicen los apóstoles y profetas. La iglesia de apóstoles y profetas dice que hay que arrodillarse, se agarran de este pasaje. Y toda lengua confesará su nombre. Ahora ellos pueden hacer lo que quieran, burlarse, hacer sus señales diabólicas, etcétera. Pero porque no han conocido el poder, amén. Están desconociendo la autoridad. Un día se encontrarán con el poder. La mano dura del Señor vendrá sobre cada uno, amén. Dice, por ejemplo, que acontecerá con aquellos de la sinagoga de Satanás que menosprecian a la iglesia en Filadelfia. Y el Señor dice, yo haré y que vengan y que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. O sea, cuando la iglesia estaba dando testimonio, la iglesia en Filadelfia, aquella sinagoga de Satanás, desconocía ese testimonio, desconocía la autoridad y se burlaban. Es porque Dios está callado. Y en otros pasajes proféticos dice Dios, hasta ahora he estado callado, pero gritaré como la que está de parto, dice el Señor. O sea que Dios deja que los hombres hagan, pero no para siempre. Un día Él actuará. Entonces le dice a la iglesia en Filadelfia, al respecto de la sinagoga de Satanás, yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ahí ahora el enfrentamiento será con el poder. Cuando el Señor venga, amén. Vamos a ver si es la Virgen de Guadalupe, o si es el Señor de Esquipulas, o si es Mahoma el que tiene la autoridad. Veremos
quién es el que va a tener la autoridad cuando Él aparezca. Ahí se van a quedar todos paralizados, porque viene el Señor con gran poder, con sus decenas de centenas de millares, aleluya. Se van a enfrentar con el poder, o será cuando la mano de Dios viene sobre la cerviz de la persona. Él sabe cómo doblegar nuestra cerviz, cómo quebrantarla. Viene con poder y nos somete, y nos hace reconocer y confesar lo que no queríamos confesar. Amén. Dios juró y juró por sí mismo que toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará delante de Él. Ese es el poder. Pero antes de venir el poder, que es la palabra dinamis, viene la palabra exousia, que quiere decir en griego autoridad, o sea, la delegación de la autoridad. Entonces dice aquí el Espíritu Santo que el Señor envió a sus siervos, o sea, a toda la iglesia, porque no hay ningún miembro de la iglesia que no sea siervo de Dios. Los siervos de Dios no son solo los pastores, amén, algunos, no son solo los apóstoles, o los pastores, o los profetas, no. Todos los hijos de Dios son siervos de Dios, y a todos Dios les dio autoridad, les dio, como decir, el uniforme del policía, para que represente el orden en la nación. Una cosa es el poder, a veces usted dice, pero es que no siento poder. Es que usted tiene que entender que el poder es el del Señor, amén. A usted se le ha dado autoridad. Usted tiene que tener fe y hablar con autoridad, que el Señor es el que tiene el poder, no es usted. El que va a amarrar a los demonios es el Señor. El que lo va a hacer, amén. El que va a atar los demonios, los va a echar fuera, es el Señor. Usted solo diga la palabra y va a ser hecho, amén. Tiene que tener fe para decirle a cualquier demonio, a cualquier enfermedad, que se vaya en el nombre del Señor Jesús, porque usted tiene autoridad. Gloria al Señor. El Señor le ha delegado, le ha puesto el uniforme para que usted tenga el poder. La autoridad no es que usted tiene el poder, sino que usted tiene la autoridad. Amén. Él está operando en usted y Él está esperando que usted lo diga. Un hermano se llama Roland Brooks, escribió un libro llamado Ángeles en Misiones Especiales. Él escribe un testimonio porque a él se le aparecieron ángeles, y dos ángeles que se le aparecieron a él le contaron la anécdota de todos, de cuando ellos estuvieron en tiempo de Moisés, que Dios les había dado la orden a ellos de que cuando Moisés dijera: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, ellos entrarán. Entonces la clave era la palabra de Moisés. La palabra de Moisés era una palabra de autoridad. Él decía:
levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Y ahí detrás de la autoridad entraba el poder. Venían los ángeles y actuaban. Entonces con Dios está el poder y con nosotros está la autoridad. Cuando tú hablas en el nombre del Señor, tú no tienes que gritar o hacer fuerza, a menos que a veces el mismo espíritu te haga levantar la voz, pero no es necesario forzarla, amén. No es necesario estar ahí asaeteándote, dando vueltas y vueltas, que Señor, mire que aquí han traído unos endemoniados. La vez pasada, esta iglesia de los morenos tenía ahí que todas las semanas a la misma persona le sacaban los demonios. Luz en go, le decían al demonio. Y va de repetir esa palabra. Y el demonio ni caso les hacía. Y va a decir, luz en go, luz en go, luz en go. I rebuke you in the name of Jesus. Y así se la pasaban de horas y horas. No hay necesidad de que estés gritando ahí, de que estar diciendo luz en go. No, una sola palabra en el nombre del Señor Jesús, te vas. El Señor Jesús mentalmente les decía a los demonios que se fueran, no andaba gritando. Pero no es necesario forzar la mente, sino hablar con él mismo, con el mismo tono que el Espíritu Santo, amén. No es necesario estar gritando y gritando, hay que decir la palabra. El que respalda esa palabra es el poder de Dios. La autoridad es respaldada por el poder, inclusive por señales y maravillas que Dios hace. Nosotros no hacemos milagros. ¿Quién fue el que les dio este poder? Preguntaba aquel Simón el mago. Y también los otros pensaban así. Pero los apóstoles decían, ¿acaso piensan que fue con nuestro poder que hemos hecho algo? No. No fuimos nosotros. El nombre del Señor fue el que hizo. El que tiene el poder es el Señor. Suyo es el poder. Pero Él dio autoridad. La autoridad es la representación. Él dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, al Padre. Y a la vez también dijo, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Por eso es delicado rechazar a los hermanos y rechazar la función del misterio de los hermanos, amén. A veces nosotros decimos, este hermano no me gusta. Mira, a mí me dijeron por ahí, es que a usted nadie lo mira, nadie escucha los mensajes de usted, me dicen. Entonces están rechazando al Señor. Entonces a veces nosotros decimos, este hermano no me gusta. Ay, si Dios le dio algo a él, entonces hay algo a Cristo que no me gusta, amén.
nosotros a veces tenemos nuestros favoritos, pero nuestro favorito debe ser la plenitud de Cristo. Cristo en plenitud en todo su cuerpo, y recibir y no menospreciar a ningún pequeño. El Señor dijo, el que recibe a un pequeño en mi nombre, a mí me recibe. Y Él dijo, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces el Señor dio autoridad a sus siervos. Entonces ahora vamos a ver la palabra en su nombre. Cuando Él dijo, id y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es meramente una fórmula. Algunas personas se ponen a discutir. Bueno, parece que Mateo 28 se contradice con Hechos 2:38, porque Mateo 28:19 dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38 dice que es en el nombre del Señor Jesucristo. No es una contradicción. Mateo 28 le habla a los que van a bautizar a la iglesia, a ser discípulos y bautizarlos. O sea, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia. El Padre envió al Hijo en su nombre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y luego el Hijo envía al Espíritu Santo y a la iglesia en su nombre. El Espíritu Santo y la iglesia, porque el Espíritu Santo está en el vehículo de la iglesia. Vienen en el nombre de Jesucristo. Entonces el Padre tiene autoridad y poder y envió al Hijo que lo represente. Y el Hijo es la exacta representación del Padre. Es la hipostasis, también el carácter de su hipostasis. Como dice Hebreos 1 y versículo 3, la exacta reproducción de su hipostasis o su subsistencia. Y luego el Hijo a la vez dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y el que vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces ahora la iglesia por el Espíritu Santo no viene en su propio nombre. La iglesia viene en el nombre del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. El Espíritu es el que arregló las circunstancias para que usted testifique. No es solamente usted el que está testificando. Recuerden que usted lo está haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es usted solo. Es el Padre cuando a través del Hijo, y el Hijo actuando a través del Espíritu, y el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan a través de usted, a través de la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No hay contradicción. Ahí ya no le está hablando a la iglesia que va a bautizar, sino a los que van a bautizar. Los que se van a bautizar van a ser identificados en la muerte y resurrección de Jesucristo.
van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para morir con Cristo y resucitar con Cristo. Pero ¿quién tiene autoridad de hacer eso con la gente? Presentarles el Evangelio, el misterio de la reconciliación. La iglesia, está escrito que nos fue confiado el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia nunca debe olvidar que le fue dada autoridad, que le fue dado el nombre del Señor, y que el Señor, cuando se compromete con algo, Él está pendiente y Él está atento a lo que usted está diciendo, y lo que usted está diciendo se lo va a contabilizar el día del juicio a esa persona. Hay de esa persona que no se da cuenta de que Dios está hablando a través de usted. Ese fue el error que cometió Josías. El rey Josías fue un gran rey. Y los reyes buenos duraron mucho tiempo según la Biblia. Pero Josías duró poco tiempo por un error. Él no se dio cuenta de que Dios le estaba hablando por medio de Faraón Necao. El Faraón Necao le dijo a Josías que salió aliado de Babilonia a defenderla de Egipto, y le dice Necao de Egipto: ¿qué problema tengo contigo, Josías? Yo no vengo a pelear contigo, yo vengo a pelear contra Babilonia. Pero Josías no entendió que Dios le estaba hablando por medio de un pagano, porque a veces Dios usa a los paganos para reprender a los creyentes, porque los paganos, los incrédulos, esperan que los creyentes sí vivan como dicen, pero ellos no. Los paganos quieren vivir como se les da la gana. Y a mí no me vengan con eso de no robar, no fornicar, no matar, no mentir. Eso es para los creyentes, pero los paganos, los incrédulos esperan que por lo menos los creyentes obedezcan. Eso. Ellos saben que los creyentes tienen un testimonio que por lo menos ellos debieran obedecer, porque su conciencia les dice que si uno da un testimonio debe ser consecuente con él. Entonces los creyentes tienen autoridad, tienen una representación. No es necesario que usted sienta algo raro, o sienta como escalofríos, o se sacuda como una gallina culeca. No es necesario eso. Usted tiene el poder, amén, sin necesidad de que se esté revolcando ahí. Nada de eso. Entonces, y que se le paran los pelos. A veces se le paran a uno los pelos, y a veces a uno siente corrientazos y todo, pero eso no es necesario. Eso a veces sucede, sí, pero es por la fe. Usted cuando hable tiene que hablar en el nombre del Señor Jesús. No es usted solo. Jesús dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Vayan y hagan discípulos en las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no son ustedes solos los que lo están haciendo. Es el Padre el que está haciendo eso.
Pero ¿cómo lo está haciendo el Padre? ¿Cómo es? Por medio del Hijo. ¿Y cómo lo está haciendo el Hijo? Por medio del Espíritu Santo. Él dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo está haciendo el Espíritu Santo? Por medio de la iglesia, por medio de usted. Imagínese a un policía todo flaquito, a que una tractomula de esas lo dejaría como una estampilla. Si le pasara encima lo dejaría como una moneda ahí toda hecha chicharra, amén. Entonces, pero él sabe que es y lleva ese uniforme, y cuando pita cualquier chorrera de tractomulas tiene que parar, se dan cuenta, y la gente tiene respeto a la autoridad, aunque sea un policía flaquito, el más flaco de la policía. Ve que no se trata solo del policía, amén. O sea, un policía gordote también de los que ya no pueden andar. También, si se para ahí para parar a todos los carros, uno tiene que obedecer. Si no, se lo lleva el diablo a uno. Entonces, sino que el policía, amén, no se trata solo del policía, sino que es el orden del país el que está representado en el policía. ¿Se dan cuenta de por qué es que hay que respetar al policía? A los policías de tránsito hay que respetar la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Entonces uno no debe de confundirse con lo flaquito, amén, o con lo gordito o bajito, que es el policía. Él está representando el orden en su patria. Y lo mismo acontece con la iglesia. No eres tú solo, pero Jesús solo dice que es Jesús solo. Y eso no es así, somos tres, amén. Son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús solo dice que es solo Jesús. Y hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Así lo dicen ellos. Pero están rechazando las otras dos autoridades. Entonces un día se encontrarán con ese poder que rechazaron ellos. Rechazaron el poder de Dios, rechazaron el poder del Espíritu Santo, y se los va a llevar Judas. Se van a tener que doblegar. A la vez que lo rechazan, no saben a quién están rechazando, amén. Cuando Dios envió a Samuel y la gente rechazó a Samuel, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Es a quien han rechazado. Rechazar a Samuel era rechazar a Dios. Eso quiere decir que Dios dio autoridad a sus siervos. Cada hermano debe comprender que al nacer de nuevo y ser un hijo de Dios, tiene la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para testificar lo que sabe, aquello que creyó, que lo hizo salvo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino del cielo y vivió una vida perfecta como hombre, y murió por nuestros pecados y resucitó, ascendió y va a volver
y por la fe en Él se es perdonado de los pecados. Amén. Algo que se dice en medio de un minuto. Sin embargo, es lo más valioso que se puede decir en la tierra. Eso es lo que todo el mundo necesita para ser salvo. Y si no se reciben esas palabritas de 40 segundos, se van para el infierno eternamente y para siempre. Amén. Usted puede ser la persona más simple, pero puede decir la verdad más grande en un minuto. Y a veces no es necesario de tantas vueltas, amén, sino ir directo al grano. Ese paso que la persona va a dar parece que es el más pequeño, pero a la vez es el más grande. Creyó, aceptó, recibió al Señor y casi no se dio cuenta, pero algún día va a comprender qué paso dio. Aquello se verá en el camino. Estaba hundido, pero aquí está salvo. Aquella mitad se hunde, pero esta mitad está firme. Quien está en Cristo fue trasladado al reino del amado Hijo de Dios y está firme. Pero que él continúa en sí mismo, en sus pecados, está perdido para siempre. Entonces la iglesia, hermanos, tiene autoridad. Dios le dio autoridad, esa es una primera parte. Pero dice la parábola algo más. Dio autoridad a sus siervos. No hay siervo de Dios que no tenga autoridad. Es un miembro de autoridad y por lo tanto tiene autoridad. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo, eso que ustedes hacen, Dios lo considera atado en los cielos. Lo que ustedes deshacen, Dios lo considera desatado en los cielos. Eso es autoridad. Gloria al Señor. Entonces esto es lo que se llama la autoridad. Dejamos aquí por el momento, amén. Y ya les hablé algo de autoridad y vamos a seguir mañana con la hora del ministerio. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Mañana, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias te amo, Señor, por tu palabra. En esta mañana, Señor, sea tu nombre glorificado para siempre, Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor, amado Padre. Bendito sea para siempre, Señor. Dios grande y Dios todopoderoso. Aleluya. Alabado sea para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso, por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, Padre, aleluya. Oh, gracias, Dios bendito, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso.
Gracias Dios. Gracias Dios amado, aleluya. Gracias Señor. Dios Todopoderoso. Aleluya. Si alguno se encuentra enfermo en esta mañana, ya estás desalentado, deprimido, decaído, como quiera que te encuentres, en el nombre de Jesús mandamos liberación, restauración, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú lo haces. Amén, aleluya. Fuera toda dolama, toda dolencia. Toda enfermedad la mandamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde.